Deberías haber muerto antes que papá. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija durante una cena familiar. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, sintiendo como si me hubieran clavado un puñal directo al corazón. Después de todo lo que había hecho por ella, después de 34 años criándola sola tras la muerte de su padre, mi Isabela me miraba con un odio tan frío que me heló la sangre. Esa noche, destrozada y sin poder dormir, bajé al sótano a revisar las cajas de mi difunto esposo Ricardo. Necesitaba sentirlo cerca, recordar tiempos mejores. Pero lo que encontré entre sus pertenencias cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio y sobre la hija que había criado con tanto amor. Una carta sellada con mi nombre, una caja de madera con llave que nunca había visto antes, y dentro, un secreto tan impactante que cuando mi hija me llamó llorando a la mañana siguiente preguntándome, «Mamá, ¿qué hiciste?», mi respuesta la dejó completamente en shock, porque resulta que mi querido Ricardo, el hombre que creí conocer durante todos estos años, me había estado guardando la verdad más importante de nuestras vidas. Y esa verdad no solo explicaba la frialdad de Isabela hacia mí, sino que me daría el poder para cambiar nuestra relación para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Beatriz Hernández. Tengo 62 años y durante los últimos 8 meses he vivido el infierno más doloroso que una madre puede experimentar. No solo perdí al amor de mi vida, Ricardo, después de 35 años de matrimonio, sino que también perdí a mi única hija, quien se convirtió en una extraña llena de resentimiento y frialdad. Todo comenzó cuando Ricardo murió de un infarto fulminante el pasado febrero. Teníamos tantos planes juntos para nuestra jubilación. Él acababa de cerrar su taller mecánico aquí en Guadalajara después de 40 años de trabajo honesto, y yo había dejado mi puesto como secretaria en la secundaria del barrio. Íbamos a viajar, a conocer a nuestros futuros nietos, a disfrutar de la vida que tanto nos habíamos esforzado por construir. Pero la muerte se llevó todo eso en una tarde de lluvia, cuando Ricardo se desplomó en el jardín mientras regaba sus rosas. Las mismas rosas que había plantado cuando Isabela era pequeña, las que cuidaba cada domingo después de misa como si fueran tesoros preciosos. Isabela llegó al hospital corriendo, llorando como nunca la había visto llorar. Durante el funeral se aferró a mí, temblando, diciéndome que ahora solo nos teníamos la una a la otra. Pensé que su dolor nos uniría más, que atravesaríamos juntas ese valle oscuro del luto. Qué equivocada estaba. Mi hija tiene 34 años, es contadora en una empresa de construcción. Siempre fue una mujer fuerte e independiente. Ricardo la adoraba. La llamaba mi princesa rebelde, porque desde pequeña tenía ese carácter decidido, esos ojos verdes tan intensos que parecían ver a través de todo. Nunca se parecieron físicamente, ella salió más a mi familia, decíamos, aunque Ricardo tenía esa manera especial de entenderla que yo a veces envidiaba. Pero después del funeral algo cambió. Isabela comenzó a visitarme menos, sus llamadas se volvieron cortantes y frías. Cuando le preguntaba si estaba bien, me respondía con monosílabos o simplemente cambiaba el tema. Yo lo atribuía al dolor. Pensaba que cada persona procesa el duelo de manera diferente. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando comencé a salir de mi depresión. Empecé a arreglar el jardín, a cocinar otra vez, a reunirme con mis amigas del grupo de catequesis. Isabela parecía molestarse cada vez que me veía sonreír o cuando mencionaba algún plan para el futuro. «¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado?», me reclamaba. «Papá apenas lleva muerto unos meses y tú ya estás haciendo planes, riéndote, viviendo como si él nunca hubiera existido». Yo trataba de explicarle que Ricardo no habría querido verme hundida para siempre, que él mismo me había dicho muchas veces que si algo le pasaba, yo debía seguir adelante. Pero ella no quería escuchar. Se había vuelto amarga, resentida,
como si mi proceso de sanación fuera una traición a la memoria de su padre. La gota que derramó el vaso fue cuando decidí redecorar la sala. Hacía 30 años que teníamos los mismos muebles café, las mismas cortinas beige que Ricardo había elegido. Quería colores más alegres, algo que reflejara esta nueva etapa de mi vida. Cuando Isabela vio los cojines amarillos y las plantas nuevas, explotó. «Estás borrando todo rastro de él», gritó. «No puedes esperar ni un año antes de hacer como si papá nunca hubiera existido». Esa discusión terminó con ella saliendo de la casa dando un portazo, y no me habló durante 2 semanas. Cuando finalmente aceptó venir a cenar esa terrible noche de octubre, yo pensé que podríamos reconciliarnos, que hablaríamos como madre e hija, que encontraríamos la manera de sanar juntas. Pero lo que salió de su boca me destruyó completamente. Aquella cena del 15 de octubre empezó de manera normal. Había preparado mole con pollo, el platillo favorito de Isabela desde niña, usando la receta que me enseñó mi suegra. Puse la mesa del comedor con el mantel bordado que Ricardo me regaló en nuestro 5º aniversario. Encendí las velas aromáticas de vainilla que tanto le gustaban a él. Isabela llegó a las 7 en punto, como siempre puntual, pero traía esa expresión seria que había adoptado en los últimos meses. Sus ojos verdes, que de niña brillaban con travesura, ahora me miraban con una frialdad que me encogía el corazón. «Huele delicioso, mamá», dijo sin sonreír, colgando su bolsa en el respaldo de la silla. Llevaba puesto ese suéter gris que la hacía ver mayor de sus 34 años, el cabello recogido en una cola de caballo tan apretada que le tiraba las facciones. Durante los primeros minutos comimos en silencio. Yo trataba de iniciar conversación preguntándole sobre su trabajo, sobre si había conocido a alguien especial, sobre sus planes para el fin de semana. Ella respondía con monosílabos. «Bien, no, no sé». El ambiente se volvió tan tenso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Ricardo había arreglado tantas veces. Decidí arriesgarme y tocar el tema que sabía que la molestaba. «Isabela, mi amor, no podemos seguir así. Tu papá no habría querido vernos distanciadas. Él siempre decía que lo más importante era que nosotras dos nos cuidáramos mutuamente». Ahí fue cuando su expresión cambió completamente. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que me sobresaltó. «¿En serio me vas a salir con eso otra vez?», me dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. «Tu papá esto, tu papá aquello. ¿Sabes qué? Estoy harta de que uses a papá para justificar todo lo que haces». «Isabela, yo no estoy justificando nada. Solo trato de...» «¿De qué, mamá?», me interrumpió levantándose de la silla tan bruscamente que la hizo rechinar contra el piso. «De convencerme de que está bien que actúes como si nada hubiera pasado, de que está bien que cambies todo en esta casa, como si quisieras borrar cada recuerdo de él». Su voz se estaba alzando, algo que rara vez pasaba. Isabela siempre había sido controlada. Incluso cuando era niña y se enojaba, nunca gritaba. Pero esa noche había algo diferente en ella, algo que me asustó. «Mi amor, yo no estoy borrando nada. Solo estoy tratando de sanar, de seguir adelante como él me hubiera querido». «Ahí vas otra vez», gritó, golpeando la mesa con ambas manos. Los platos saltaron y un poco de salsa de mole se derramó sobre el mantel bordado. «Siempre inventando lo que papá hubiera querido. ¿Sabes qué? Yo también sé lo que él hubiera querido». Se quedó parada ahí, respirando agitadamente, con las mejillas rojas de ira. Por un momento pensé que se iba a calmar, que íbamos a poder hablar como adultas, pero lo que dijo después me partió el alma en pedazos. «Papá hubiera querido que fueras tú la que muriera en lugar de él». El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí sentada, sintiendo como si me hubieran arrojado agua al Vedantapos-Vedane. No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de mi propia hija, la niña que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, a quien había enseñado a andar en bicicleta en el parque
quien había llorado en mis brazos cuando su primer novio la dejó. Sí, mamá, exactamente lo que escuchaste, continuó con una crueldad que no sabía que tenía en ella. Deberías haber muerto antes que papá. Él era quien realmente importaba en esta familia. Él era quien nos mantenía unidos, quien nos daba sentido. Tú solo existes. Sentí como si me estuvieran clavando cuchillos por todo el cuerpo. Isabela, ¿cómo puedes decirme eso? Yo soy tu madre, yo te di la vida, yo te crié. ¡Exacto!, me gritó, señalándome con el dedo como si fuera una criminal. Tú me criaste, tú. Y mírame ahora, mamá, mírame bien. ¿Ves lo que soy? ¿Ves en lo que me convertí? No entendía a qué se refería. Isabela era una mujer exitosa, independiente, inteligente. Tenía su propio apartamento, un buen trabajo, un futuro prometedor. No sé de qué hablas, mi amor, tú eres... Soy alguien que no puede sentir nada, me interrumpió, y por primera vez esa noche vi lágrimas en sus ojos. Soy alguien que no sabe cómo amar, que no sabe cómo ser feliz, que no sabe cómo conectar con otras personas. ¿Y sabes de quién es la culpa? Tuya. Mía, Isabela. Yo te di todo el amor que... No, gritó tan fuerte que los vecinos seguramente la escucharon. No me diste amor, me diste tu versión del amor. Me criaste para ser como tú, sumisa, complaciente, siempre poniendo a otros antes que a mí misma. Se acercó a mí y vi en sus ojos verdes una furia que jamás había visto antes. ¿Sabes por qué nunca me he casado? ¿Por qué todos mis relationships terminan? Porque no sé cómo ser yo misma. Porque me enseñaste que mi valor dependía de complacer a otros. Isabela, eso no es cierto. Yo siempre te enseñé a ser como tú, me cortó. A ser la esposa perfecta, la hija perfecta, a nunca causar problemas. Y cuando papá murió, cuando la única persona que realmente me entendía se fue, me di cuenta de que no tengo idea de quién soy. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero su expresión siguió siendo cruel. Por eso deberías haber sido tú quien muriera, porque papá sí sabía cómo amarme de verdad. Él no trataba de cambiarme o de hacerme encajar en su molde perfecto. Él me aceptaba tal como soy. Tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. No vuelvas a invitarme a cenar, mamá, y no me llames más. Estoy harta de pretender que tenemos una relación cuando lo único que siento por ti es... nada. La puerta se cerró de un golpe que hizo temblar toda la casa. Me quedé ahí, sola, rodeada de los restos de una cena que se había convertido en mi peor pesadilla. Pero lo que ellos no sabían era que esa noche iba a encontrar algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Las palabras de Isabela resonaban en mi cabeza como martillazos. Deberías haber muerto antes que papá. Me levanté como a las 3 de la madrugada, con los ojos hinchados de tanto llorar, y bajé a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré hacia la puerta que llevaba al sótano. Ricardo siempre había sido muy organizado con sus cosas, y después de su muerte, yo apenas había bajado ahí. No tenía fuerzas emocionales para revisar sus herramientas, sus trofeos de boliche, las cajas con fotos de nuestra vida juntos. Pero esa noche necesitaba sentirlo cerca. Necesitaba recordar al hombre que me amó durante 35 años, que me hacía reír con sus chistes malos, que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Bajé los escalones de madera que crujían bajo mis pies descalzos. El sótano olía a aceite de motor y a esa loción Old Spice que Ricardo usaba desde que lo conocí. Encendí la luz y vi todo exactamente como él lo había dejado. Su banco de trabajo, sus herramientas ordenadas por tamaño, las latas de pintura apiladas en un rincón. En la pared había 3 estantes con cajas de cartón etiquetadas con su letra perfecta. Fotos 1985-1995, documentos importantes, recuerdos de Isabela. Tomé esta última caja y la puse sobre el banco de trabajo.
Adentro estaban todos los tesoros que Ricardo había guardado de nuestra hija. Su primer diente, dibujos que había hecho en el kinder, boletas de calificaciones, fotos de sus graduaciones. Había una carta que ella le escribió cuando tenía 8 años donde le decía: «Papá, eres el mejor papá del mundo entero y te amo hasta el infinito». Mientras revisaba esos recuerdos, algo me llamó la atención. En el fondo de la caja había una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Era del tamaño de una caja de zapatos de niño, hecha de cedro, con una pequeña cerradura dorada. Busqué por toda la caja las llaves, pero no las encontré. Entonces recordé que Ricardo siempre guardaba las llaves importantes en un frasco de vidrio arriba de su banco de trabajo. Ahí estaba, una llavecita dorada que encajó perfectamente. Cuando abrí la caja, mi corazón se detuvo. Encima de todo había un sobre amarillo con mi nombre escrito en la letra de Ricardo: «Para Beatriz, si algo me llega a pasar». Debajo había papeles, fotografías y lo que parecían ser reportes médicos. Con las manos temblorosas abrí el sobre. La carta estaba fechada apenas 3 meses antes de su muerte. «Mi querida Beatriz», comenzaba, «si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Hay algo que debería haberte dicho hace 15 años, pero nunca tuve el valor. Perdóname por haber guardado este secreto tanto tiempo». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hace 15 años, cuando me hicieron análisis de sangre por mi problema de la presión, el doctor Martínez me dijo algo que cambió mi mundo para siempre. Mi tipo de sangre es O negativo, el tuyo es A positivo. Es imposible que tengamos una hija con sangre AB positivo, como Isabela. Tuve que sentarme en una silla porque las piernas no me sostenían. Investigué discretamente y recordé esas 3 semanas en 1989, cuando tuvimos problemas y nos separamos temporalmente. Tú te fuiste a casa de tu hermana en Puerto Vallarta. Nunca me dijiste qué pasó durante ese tiempo y yo nunca pregunté porque cuando regresaste decidimos que lo importante era nuestro futuro juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras seguía leyendo. Contraté a un investigador privado para que averiguara discretamente sobre Augusto Miranda, el hombre con quien trabajabas en la papelería antes de que nos casáramos. Descubrí que él también estuvo en Puerto Vallarta esas mismas 3 semanas, visitando a su hermana. Isabela tiene sus ojos verdes, su forma de la barbilla, incluso esa manera testaruda de discutir que tú siempre decías que no sabías de dónde sacaba. Mi mundo se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Pero quiero que sepas algo, mi amor. Durante estos 19 años, Isabela ha sido mi hija en todos los aspectos que realmente importan. La crié, la amé, la consolé cuando lloraba, la ayudé con sus tareas, la llevé al altar en mi corazón cuando se graduó. El amor de un padre no depende de la sangre. Tuve que parar de leer porque estaba llorando tanto que no podía ver las letras. Sin embargo, últimamente he notado que Isabela parece perdida, como si algo dentro de ella no encajara. Tal vez algún día necesite conocer la verdad para entenderse a sí misma. Por eso te dejo esta información. Augusto Miranda vive en Tlaquepaque. Tiene una carpintería en la calle Juárez 247. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. La carta continuaba. Haz con esta información lo que tu corazón te diga. Si decides contárselo a Isabela, apóyala. Si decides guardarlo para siempre, también estaré de acuerdo. Solo te pido que recuerdes que los 3 hemos sido una familia real, sin importar lo que diga ningún análisis de sangre. Con todo mi amor eterno, Ricardo, me quedé ahí sentada en el sótano hasta que amaneció, sostiendo esa carta, entendiendo finalmente por qué Isabela siempre había sido tan diferente a nosotros, por qué se sentía desconectada, por qué sus palabras habían sido tan crueles. No era porque yo hubiera sido mala madre, era porque una parte de ella siempre había sabido, instintivamente, que algo no cuadraba en nuestra familia. Y ahora yo tenía el poder de darle las respuestas que tanto necesitaba. Durante los siguientes 3 días no le dije nada a nadie
sobre lo que había encontrado. Guardé la caja de madera en mi closet, debajo de mis suéteres de invierno, donde sabía que nadie la buscaría. Pero esa información quemaba dentro de mí como un secreto demasiado grande para mi cuerpo. Cada mañana me despertaba pensando en Augusto Miranda. ¿Cómo sería después de todos estos años? ¿Seguiría teniendo esos ojos verdes que tanto me habían cautivado en mi juventud? ¿Tendría idea de que tenía una hija? El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, sonó el teléfono. Era mi hermana Elena desde Puerto Vallarta. Beatriz, ¿cómo estás, hermana? Te noto muy callada últimamente. Elena siempre había sido muy perceptiva. Fue ella quien me había consolado durante aquellas 3 semanas terribles cuando Ricardo y yo nos separamos, quien me había dejado quedarme en su casa mientras decidía si nuestro matrimonio tenía salvación. Elena, le dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, ¿te acuerdas de cuando me quedé contigo en el 89, cuando Ricardo y yo tuvimos problemas? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Por supuesto que me acuerdo. ¿Por qué me preguntas eso después de tantos años? ¿Te acuerdas si alguien vino a visitarme durante ese tiempo? Otro silencio, más largo esta vez. Beatriz, ¿para qué quieres saber eso? Ya pasaron más de 30 años. Por favor, Elena, es importante. Escuché cómo suspiró profundamente. Sí, me acuerdo. Augusto vino a verte. Estaba muy preocupado por ti. Decía que había escuchado sobre tu separación. Se quedó unos días. Beatriz, ¿está todo bien? Sí, hermana, solo necesitaba confirmar algo. Te llamo después. Colgué el teléfono con el corazón galopando. Ahora tenía la confirmación completa. Augusto había estado ahí durante esas 3 semanas cuando mi mundo se había desmoronado y yo había buscado consuelo en brazos familiares. Esa tarde decidí que era hora de conocer la verdad completa. Tomé el camión hacia Tlaquepaque, llevando en mi bolsa una foto reciente de Isabela que había impreso desde mi teléfono. La calle Juárez 247 era un pequeño taller de carpintería con el letrero Muebles Miranda, pintado a mano en azul deslavado. A través del escaparate pude ver a un hombre de cabello cano trabajando en lo que parecía ser una mesa de comedor. Cuando entré, el olor a madera recién cortada me recordó inmediatamente al taller de mi padre. El hombre levantó la vista y por un momento ambos nos quedamos congelados. Beatriz, dijo con voz incrédula. Augusto había envejecido, por supuesto, pero sus ojos seguían siendo del mismo verde intenso que recordaba. Ahora tenía arrugas alrededor de ellos y sus manos estaban callosas por años de trabajo, pero su sonrisa era exactamente la misma. Hola, Augusto, logré decir. Dios mío, no puedo creer que seas tú. Han pasado, ¿cuántos años? ¿30? 34, dije automáticamente. Se limpió las manos en su delantal de trabajo y se acercó a mí con cuidado, como si yo fuera un espejismo que podría desaparecer. Te ves hermosa, Beatriz. Siempre supe que envejecerías con gracia. Augusto, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Su expresión se puso seria inmediatamente. Por supuesto. ¿Quieres que vayamos a la oficina? ¿Un café? Hay una cafetería aquí en la esquina. Aquí está bien, le dije, pero necesito que te sientes. Lo guié hacia un banco de madera que él mismo había hecho y saqué la foto de Isabela de mi bolsa. Quiero que veas esto, le dije, extendiéndole la fotografía. Augusto tomó la foto y la estudió por un largo momento. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente, desde curiosidad hasta sorpresa, y finalmente hasta una comprensión que lo dejó pálido. Dios santo, susurró. Sus ojos tienen mis ojos, y esa barbilla es igual a la de mi madre. Se llama Isabela, le dije suavemente. Tiene 34 años, es contadora, vive aquí en Guadalajara. Augusto se quedó mirando la foto como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Es mi hija? Sí.
Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar silenciosamente. Después de unos minutos, levantó la vista hacia mí. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Todos estos años perdidos. Porque no lo sabía con certeza hasta hace unos días, le expliqué. Ricardo murió hace 8 meses y encontré una carta donde él había investigado, donde él sabía la verdad. Le conté toda la historia, la separación temporal, mi confusión de esos días, cómo Ricardo había criado a Isabela como su propia hija, los problemas recientes que teníamos madre e hija. Ella está perdida, Augusto, le dije. Está enojada conmigo, dice que no sabe quién es, que no puede conectar con otras personas. Creo que una parte de ella siempre supo que algo no cuadraba. Augusto siguió mirando la foto. ¿Ella sabe algo sobre mí? Nada, ni siquiera sabe que existes. ¿Y tú? ¿Tú quieres que la conozca? No lo sé, admití honestamente. Pero creo que ella necesita respuestas. Y creo que tú tienes derecho a saber que tienes una hija. Augusto se quedó en silencio por un largo rato, procesando toda la información. ¿Puedo quedarme con esta foto? Por supuesto. ¿Y cuándo podría conocerla? Primero necesito hablar con ella, le dije. Está muy enojada conmigo en este momento. Pero si está dispuesta, tal vez podríamos organizar un encuentro. Augusto asintió, limpiándose las lágrimas. Beatriz, quiero que sepas algo. Nunca te olvidé. Todos estos años me pregunté qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros. Augusto, no, déjame terminar. No me arrepiento de la vida que tuve, pero siempre me quedé con la duda. Y ahora resulta que tengo una hija contigo. Es como si el universo nos estuviera dando una segunda oportunidad de ser familia, aunque sea de una manera diferente. Intercambiamos números de teléfono y acordamos que yo le llamaría después de hablar con Isabela. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí diferente. Ya no era la viuda destrozada que había sido esa mañana. Tenía un propósito, una misión. Tenía información que podía cambiar la vida de mi hija para siempre, pero sabía que tenía que ser muy cuidadosa sobre cómo y cuándo revelar esta verdad. Lo que no sabía era que Isabela me iba a llamar antes de que yo tuviera tiempo de planear mi siguiente movimiento. La llamada llegó al día siguiente, un viernes por la mañana. Yo estaba regando las rosas de Ricardo cuando sonó mi teléfono celular. Al ver el nombre Isabela en la pantalla, el corazón se me aceleró. ¿Mamá? Su voz sonaba extraña, nerviosa. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Necesito verte. Algo raro está pasando. ¿Qué tipo de cosa rara? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Ayer en el trabajo llegó un ramo de flores a mi escritorio. Rosas blancas, mis favoritas. La tarjeta decía, para mi hija, que no sabe que existo, pero que llevo en mi corazón desde hace 34 años. Se me helaron las venas. Augusto había actuado por su cuenta. ¿Y? Logré decir, tratando de sonar sorprendida. Mamá, esa tarjeta estaba firmada por alguien llamado Augusto Miranda. Nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Googleé su nombre y encontré su negocio en Tlaquepaque. Es carpintero. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto no era como había planeado revelárselo. Isabela, ¿dónde estás ahorita? En mi apartamento. Mamá, estoy muy confundida. ¿Tú sabes quién es este hombre? Ven a la casa, le dije. Hay algo muy importante que necesitamos hablar. Tú sabes algo sobre esto, ¿verdad? Isabela, solo ven, por favor. Colgué el teléfono y me quedé parada en el jardín, rodeada por las rosas de Ricardo, sintiendo como si mi vida estuviera a punto de cambiar para siempre. Una hora después escuché el auto de Isabela en la entrada. Cuando abrí la puerta, vi que tenía los ojos rojos de haber llorado y cargaba un ramo de rosas blancas en sus manos. Mamá, me dijo sin saludarme, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es Augusto Miranda
¿Y por qué me mandó estas flores? La guié hasta la sala, donde me senté en el sillón donde Ricardo solía leer el periódico todas las mañanas. Isabela, siéntate. Lo que te voy a contar va a cambiar todo lo que crees saber sobre nuestra familia. ¿Qué quieres decir? Respiré profundo y decidí empezar desde el principio. Cuando tu papá y yo llevábamos 6 años de casados, pasamos por una crisis muy fuerte. Él había empezado a beber más de la cuenta. Yo me sentía sola y desatendida. Tuvimos una pelea terrible y decidimos separarnos temporalmente. Isabela se inclinó hacia adelante, prestando atención completa. Me fui a Puerto Vallarta, a casa de tu tía Elena. Planeaba quedarme ahí hasta decidir si nuestro matrimonio tenía salvación o no. Mamá, ¿esto qué tiene que ver con...? Durante esas 3 semanas en Puerto Vallarta, recibí la visita de alguien de mi pasado. Augusto Miranda había sido mi compañero de trabajo en la papelería antes de casarme con tu papá. Habíamos sido muy cercanos. Vi cómo la comprensión comenzaba a formarse en los ojos verdes de Isabela. Augusto se enteró de mi separación y viajó a Puerto Vallarta para consolarme. Yo estaba muy vulnerable, muy dolida, y una noche... Mamá, no me digas que... Sí, Isabela, una noche estuvimos juntos, solo una vez, pero fue suficiente. Isabela se puso pálida como la cera. 2 semanas después, tu papá apareció en Puerto Vallarta. Había dejado de beber, había ido a terapia, me suplicó que regresáramos, y yo lo amaba, a pesar de todo. Regresamos a Guadalajara y nunca más hablamos de esas 3 semanas. ¿Me estás diciendo que...? 3 meses después descubrí que estaba embarazada. Hice las cuentas y podía ser de cualquiera de los dos. Pero cuando naciste y te vi por primera vez, decidí que eras hija del hombre que me había prometido amarte para siempre. Y Ricardo cumplió esa promesa. Isabela se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No puede ser. Estás inventando todo esto. No estoy inventando nada, mi amor. Me levanté y fui a mi cuarto a buscar la caja de madera. Cuando regresé, Isabela seguía parada en el mismo lugar temblando. Tu papá descubrió la verdad hace 15 años, durante unos análisis médicos. Los tipos de sangre no cuadraban, pero él nunca me dijo nada hasta que encontré esta carta después de su muerte. Le extendí la carta de Ricardo. Isabela la leyó con manos temblorosas y pude ver cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Dios mío, susurró. Dios mío, esto explica todo. ¿Qué explica? ¡Todo! Gritó, aunque no era un grito de enojo sino de alivio. ¿Por qué siempre me sentí diferente? ¿Por qué nunca me parecía a ustedes? ¿Por qué siempre sentí que algo no encajaba? Se dejó caer en el sofá sollozando. Mamá, toda mi vida he sentido como si fuera adoptada o algo así, como si no perteneciera realmente a esta familia. Y cuando papá murió, fue como si hubiera perdido la única conexión real que tenía. Isabela, no, me interrumpió, pero esta vez no con crueldad, sino con urgencia. Déjame terminar. La otra noche, cuando te dije esas cosas terribles, cuando te dije que deberías haber muerto tú en lugar de papá, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No era porque realmente quisiera que estuvieras muerta, mamá. Era porque estaba tan enojada conmigo misma, tan frustrada por no saber quién era yo realmente. Y tú eras el blanco más fácil para mi ira. Lo sé, mi amor, lo sé. Augusto, él sabe de mí. Sí, lo visité ayer. Le mostré tu foto y... ¿Fuiste a verlo? Sin decirme. Isabela, yo no sabía cómo manejar esta situación. Quería entender primero qué tipo de hombre era antes de involúcrate. ¿Y qué descubriste? Que es un buen hombre. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Cuando vio tu foto comenzó a llorar. Dijo que siempre había sentido que le faltaba algo en su vida. Isabela se quedó en silencio por un largo rato, procesando toda la información. ¿Cómo es él?
Tiene tus ojos, exactamente tus ojos, y tu barbilla, y esa manera testaruda que tienes de discutir cuando crees que tienes razón. Por primera vez en meses, vi una pequeña sonrisa en el rostro de mi hija. Él quiere conocerme. Muy much, pero dijo que respetaría tu decisión sin importar cuál fuera. Isabela tomó las rosas blancas que había dejado sobre la mesa de centro. Estas son mis flores favoritas. ¿Cómo supo? No lo sé. Tal vez es una de esas conexiones inexplicables entre padre e hija. Mamá, me dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en meses. Siento mucho las cosas que te dije. Siento haber sido tan cruel contigo. Mi amor, tú no sabías. Sí sabía, me interrumpió. En el fondo sabía que estaba desquitando contigo algo que no tenía nada que ver contigo. Pero no podía parar. Era como si toda mi frustración de años necesitara salir de alguna manera. Se acercó a mí y me abrazó por primera vez desde el funeral de Ricardo. ¿Podrías llamarlo? ¿Decirle que me gustaría conocerlo? Por supuesto, mi amor. Pero podríamos hacerlo aquí, en esta casa. Necesito sentir a papá cerca cuando conozca a mi padre biológico. Claro que sí. Esa noche llamé a Augusto y organizamos que viniera al día siguiente por la tarde. Cuando colgué el teléfono, Isabela estaba parada junto a la ventana, mirando las rosas del jardín. Mamá, me dijo sin voltear, ¿crees que papá está en algún lugar viendo todo esto? Estoy segura de que sí, mi amor. Y estoy segura de que está feliz de que finalmente tengamos paz. Creo que tienes razón, dijo, y por primera vez en 8 meses, mi hija sonrió de verdad. El sábado por la tarde, a las 4 en punto, sonó el timbre de mi casa. Isabela y yo habíamos pasado toda la mañana limpiando, cocinando y preparando todo para este momento tan importante. Ella había insistido en hacer el postre favorito de Ricardo, flan napolitano, porque quería que él estuviera presente de alguna manera en este encuentro. Cuando abrí la puerta, Augusto estaba parado ahí con un ramo de rosas amarillas para mí y una pequeña caja envuelta en papel dorado. Para Isabela, me explicó nerviosamente. Es una pulsera que hice yo mismo. Tiene grabado su nombre. Lo invité a pasar y lo guié hasta la sala, donde Isabela estaba esperando sentada en el mismo lugar donde Ricardo solía ver las noticias todas las noches. El momento en que se vieron fue mágico. Isabela se levantó lentamente y Augusto se detuvo a medio camino, simplemente mirándola. Eres igual a tu abuela paterna, fue lo primero que le dijo. Ella también tenía esa misma manera elegante de mantenerse erguida. ¿Mi abuela paterna?, preguntó Isabela con voz suave. Tu abuela Carmen. Murió cuando yo tenía 20 años, pero era la mujer más fuerte que conocí. Trabajaba haciendo rebozos para mantener a sus 5 hijos después de que mi papá nos abandonó. Se acercó más a ella, con cuidado, como si fuera algo frágil que podría romperse. ¿Puedo abrazarte? Isabela asintió, y cuando se abrazaron, ambos comenzaron a llorar. Fue como ver a 2 piezas de rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Perdóname, le dijo Augusto. Perdóname por no haber estado ahí durante todos estos años. Tú no sabías, le respondió Isabela. No es tu culpa. Nos sentamos los 3 en la sala y durante las siguientes 4 horas, Augusto le contó a Isabela sobre su familia, sobre su infancia, sobre por qué nunca se había casado. Siempre sentí que me faltaba algo, le explicó. Tuve algunas relaciones serias, pero nunca pude comprometerme completamente. Era como si estuviera esperando algo, aunque no sabía qué. Yo siento exactamente lo mismo, le dijo Isabela. Toda mi vida he saboteado mis relaciones porque sentía que algo dentro de mí no estaba completo. Augusto le mostró fotos de la familia que ella nunca había conocido, sus tíos, sus primos, sus abuelos. Isabela descubrió que tenía una prima de su misma edad que vivía en Monterrey y que era doctora, como ella siempre había soñado ser de niña.
¿Por qué estudié contabilidad en lugar de medicina?, le preguntó a Augusto. Siempre me gustaron las ciencias, pero algo me hizo cambiar de opinión en el último momento. Porque querías complacer a Ricardo, le dije yo. Él siempre decía que los contadores tenían trabajos más seguros. Pero yo quería que siguieras tus sueños, añadió Augusto. Si hubiera estado ahí, te habría apoyado en lo que realmente querías hacer. Cuando se hizo de noche, Augusto se preparó para irse, pero Isabela lo detuvo. ¿Podrías quedarte para el Día de Muertos la próxima semana? Quiero llevarte al cementerio para que conozcas a papá Ricardo. Sé que suena raro, pero siento que él querría conocerte. Me encantaría, respondió Augusto. El Día de Muertos fue una experiencia que nunca olvidaré. Los tres fuimos al Panteón de Belén llevando flores de cempasúchil, pan de muerto y el tequila favorito de Ricardo. Isabela le había escrito una carta a su papá explicándole todo lo que había pasado. Papá, le leyó en voz alta frente a su tumba. Quiero que conozcas a Augusto, mi papá biológico, pero quiero que sepas que tú siempre serás mi verdadero padre. Tú me criaste, me amaste, me enseñaste valores. Augusto me dio la vida, pero tú me diste todo lo que la vida significaba. Augusto puso su mano sobre la lápida de Ricardo. Gracias, le dijo. Gracias por amar a nuestra hija cuando yo no pude estar ahí. Te prometo que la voy a cuidar de ahora en adelante. Los meses siguientes fueron de sanación y descubrimiento. Isabela comenzó a tomar clases nocturnas de biología para prepararse para estudiar medicina. A los 34 años, decidió que nunca era demasiado tarde para seguir sus verdaderos sueños. Augusto se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Todos los domingos venía a almorzar y poco a poco comenzamos a sentirnos como una familia verdadera. No convencional, pero real. Lo más hermoso fue ver cómo cambió la personalidad de Isabela. Esa frialdad, esa distancia emocional que siempre había tenido, comenzó a derretirse. Empezó a reírse más, a abrazarme espontáneamente, a llamarme por teléfono solo para contarme sobre su día. Mamá, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntas, siento como si finalmente hubiera encontrado todas las piezas de mí misma. ¿A qué te refieres? De ti heredé la compasión, la capacidad de cuidar a otros. De papá Ricardo aprendí la responsabilidad, el trabajo duro, la lealtad. Y de Augusto tengo esa necesidad de crear cosas con mis manos, esa terquedad para pelear por lo que creo correcto. Eres una mujer completa ahora, le dije. Sí, pero sobre todo, ahora entiendo por qué me comporté tan mal contigo después de la muerte de papá. ¿Por qué? Porque subconscientemente sabía que había perdido a la única persona que realmente me entendía. Pero no era porque tú fueras mala madre, sino porque me faltaba conocer la otra mitad de mi identidad. 6 meses después del primer encuentro, Augusto me pidió que fuéramos a caminar por el parque donde Ricardo y yo solíamos ir los domingos. Beatriz, me dijo mientras nos sentábamos en la banca donde Ricardo me había propuesto matrimonio 36 años antes, quiero preguntarte algo importante. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que podríamos intentar ser una familia completa? No como esposos, porque creo que ambos sabemos que esa parte de nuestras vidas ya pasó, pero sí como compañeros, como copadres de Isabela, como amigos que se apoyan mutuamente. ¿Qué tienes en mente? Quiero mudarme más cerca de ustedes. He estado pensando en vender el taller de Tlaquepaque y abrir algo aquí en el barrio. Tal vez podríamos trabajar juntos en algo. Resultó que esa idea se convirtió en nuestro nuevo proyecto de vida. Con las ganancias de la venta del taller de Augusto y mis ahorros de maestra, abrimos una pequeña pastelería y carpintería en la colonia. Dulces y Madera se llama nuestro negocio. Yo hago pasteles, galletas y pan dulce usando todas las recetas que aprendí de mi suegra. Augusto hace muebles artesanales y marcos para fotos. E Isabela, cuando tiene tiempo libre de sus estudios de medicina,
nos ayuda con la contabilidad. El día de la inauguración, hace 3 meses, toda la colonia vino a conocer nuestro negocio. Isabela cortó el listón inaugural y le tomamos fotos junto a las rosas que Augusto plantó en la entrada. Rosas blancas, amarillas y rojas. Como nuestra familia, compleja, diversa, pero hermosa. Esa noche, cuando estábamos cerrando el negocio, Isabela me abrazó fuerte. «Mamá», me dijo, «¿puedes creer cómo cambiaron nuestras vidas desde aquella noche terrible cuando te dije esas cosas tan horribles?» A veces las palabras más dolorosas son las que necesitamos escuchar para encontrar la verdad, le respondí. «Creo que papá Ricardo planeó todo esto desde el cielo», dijo Augusto. Él sabía que algún día íbamos a necesitar esa información. «Estoy segura de que sí», les dije. «Y estoy segura de que está orgulloso de la familia que hemos construido. Ahora, cuando la gente me pregunta por mi historia, ya no hablo de la muerte de Ricardo como el final de mi vida, sino como el comienzo de una nueva etapa. Perdí a un esposo maravilloso, pero gané una relación verdadera con mi hija y encontré a un compañero de vida en el padre de ella. Isabela va a empezar la carrera de medicina el próximo semestre. A los 35 años va a cumplir el sueño que tuvo desde niña. Augusto y yo seguimos construyendo nuestro negocio y nuestra amistad. Y cada domingo, los 3 visitamos la tumba de Ricardo para contarle sobre nuestras vidas. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que las familias no siempre se forman de la manera tradicional. A veces necesitamos pasar por dolor, por secretos, por palabras crueles, para encontrar la configuración que realmente funciona para nosotros. Y a todas las madres que me están escuchando y que tal vez están pasando por momentos difíciles con sus hijos, quiero decirles esto. No siempre el comportamiento cruel de nuestros hijos tiene que ver con nosotras. A veces ellos están luchando con cosas que ni siquiera entienden completamente. La paciencia, el amor incondicional y a veces una pizca de destino pueden transformar las heridas más profundas en las bendiciones más hermosas. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tus hijos? ¿Crees que a veces los secretos familiares son necesarios hasta que llega el momento correcto de revelarlos? Comenta abajo tu ciudad y cuéntame tu historia. No importa qué tan lejos estés. El amor de madre nos conecta a todas. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para sanar las heridas familiares y construir relaciones más auténticas con las personas que amamos.